cada uno de los siguientes compuestos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos 4 nombres. Ahí los vamos a copiar el enunciado y nos vamos a ir a la pizarra para resolverlo, ¿verdad? ¿Pudieron acceder a la pizarra o todavía no? Así, ya tenemos a un pato anónimo que no sé quién es. Pero bueno, a ver si alguien quiere ahí. Yo le que el pato no. Ok, usted está bien, Ethan. A ver, entonces, si nos ayuda con la estructura del inciso A del parabromofenol. Pero no puedo editar. No puede, pero si se las compartí como... Ah, sí. Ahorita sí, ya debería de dejarle. Trate ahora. Y hay un oso pardo que se acaba de unir también. No sé si... Ok, muy bien. Muy bien, esa sería la posición para, que son cuando están en opuesta, ¿verdad? Muy bien, excelente. Esa sería la estructura, ¿verdad? Para el inciso A. Bueno, a ver si alguien nos quiere ayudar a hacer el inciso B. Este está bien, ¿verdad? Vamos a poner aquí cheque. A ver, Ariana o Carolina, si nos quieren ayudar a hacer los otros. Es que no sé, yo no, el acceso, perdón, que lo perdí. Ah, no, pero solo ahí está en el chat, solo tiene que darle clic ahí. Y a Y ver. yo puedo entrar a la pizarra desde el teléfono. Ah, sí, en teoría sí, pero no sabría decirle qué tan fácil sea. Puede tratarlo, pero sí he tenido alumnos que que han podido conectarse desde el teléfono. Bueno, y entonces Armadillo Anónimo, ¿quién es? ¿Quién está dibujando ahorita? Yoli, Ah, a ok. ver si me sale. Es que no me aparece el nombre, sino que me aparecen unos nombres ahí de... ¿Qué le aparece? Porque este es el correo de mi trabajo. No, así me aparecen nombres de animales, no le digo, me aparece que ahorita están, dice conectado, oso pardo y armadillo. Ay, Y señor. me imagino que como están anónimos, entonces que por eso es que... Seré yo armadillo. Sí, no, sí, usted es, porque estoy viendo el dibujito del armadillo, que es el que está dibujando. Bueno, el que está escribiendo. Que yo creo esto. Que practicar. Muy bien, esa sería la posición orto. Son cuando quedan adyacentes, ¿verdad? Ay, no, qué divertidos. Ya vieron, ¿verdad? Que no es Sí, tan fácil verla que, sí. que dibujarla. Muy bien, está correcto, Carolina. Ese sería el inciso, sería la estructura de la ortonitro anilina. Bueno, no sé si Ariana pudo o si Ethan nos quiere ayudar con el inciso C. Esa es la ventaja, ¿verdad? De cuando son grupos pequeños es que pueden participar varias veces. Bueno, ventaja A de mí,
Me pide que tengo que descargar Jamboard. Tú lo estás descargando. Ok. Bueno, pero mientras tanto, no sé si Carolina o Ethan nos quieren ayudar con algún otro de los otros dos incisos, del C Yo o del la D. sé. Ok, está bien. Listo, Lick. No me quedó bien bonito. Sí, ese muy bien. Ahí la única observación, Ethan, es que hay que tener cuidado cuando representamos a los sustituyentes. Ahí el enlace pareciera que con quien se uniera fuera con el hidrógeno, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que tener cuidado de representar que yo sé que ustedes están practicando ahorita, ¿verdad? Pero pensando también ahí en sus notas, que el anillo a quien se une es al átomo de oxígeno, ¿verdad? Es con el átomo de oxígeno con el que se une directamente. Pero muy bien, como está nombrado como un fenol, entonces ya habíamos considerado en la reunión anterior, el fenol, que es el que le da el nombre, sería nuestro carbono número 1, este sería nuestro carbono número 2, este el 3, y efectivamente está en el 4 el átomo de yodo, ¿verdad? O sea que sí, muy bien. A ver, Ariana, que ya la veo que ya está conectada. A ver si usted hizo el inciso D o no. El 2,5 dinitrobenzaldehído. Sí, Ok. A ver si la puede dibujar. Porque ya de por sí en computadora supone tener una habilidad para escribir. Ya desde el teléfono me imagino que ha de ser un poco más más. feo. Ahí está, muy bien. No Ay, se, no. no no se preocupe, no tiene que quedarles perfecto, si yo entiendo. Pero también es importante que ustedes vayan poniéndose en el lugar de los profesores. Y ahora parece que esto ya de dar así virtuales va a continuar, o sea que es importante que vayan Cancheo, Radic. No. así, que vayan practicando. Y esa rayita se supone que es el otro enlace de acá, ¿no? Está bien, sí, no se preocupe. Yo lo que quiero ver es dónde colocan. Ese sí, entendemos que este es el anillo, el benceno, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que colocar son los sustituyentes. Este, Ay, un H. sí, ese es el benzaldehído, ¿verdad? El grupo benzaldehído. Se supone que es un H, Link, no puedo. No se preocupe, aquí le vamos a ayudar a ponerle la H. Ajá. No, acá. A las próximas entonces la compu mejor, Link. A ver, Se va Ay, a no.
Es un nitrógeno, sí. Es Entonces, una N. ¿qué es una N? Ajá. No puedo poner el 2 chiquito. Bueno, aquí le ayudamos a ponérselo. Ajá. Entonces, como el nombre se lo da el benzaldehído, entonces este sería nuestro carbono número 1, este sería nuestro carbono número 2, el 3, el 4. Y aquí lo único, Ariana, era lo mismo que le decía aquí a Ethan, ¿verdad? Aquí usted lo representó bien. El anillo se une, perdón, el grupo nitro se une al anillo, no a través del oxígeno, ¿verdad? O sea que aquí la representación correcta debería de tener que el anillo se une directamente al átomo de nitrógeno y el nitrógeno está unido a estos dos átomos de oxígeno. Es el único detalle, pero sí, este sería el carbono 5. Así que está bien, muy bien. Bueno. Y el problema 13 lo pudieron hacer. Corrigieron los nombres. Y fíjense que este tipo de ejercicio yo siempre les menciono, ¿verdad? Que es bien importante. Igual con esto que decíamos, ¿verdad? Que aprendan a escribir en la pizarra, pues como futuros profesores también aprender a reconocer, ¿verdad? Los errores y ya ir practicando en eso, ¿verdad? De ir revisando. Entonces, a partir de esos nombres que nos dan, en el problema 13 nosotros podemos hacer las estructuras. Pero una vez hechas las estructuras, pues tendríamos que revisar si se aplicaron las reglas, ¿verdad? Correctamente. Entonces, bien. Este lo pudieron hacer el 13, ¿o no? Sí, Lick. Ok, bueno. Entonces, bueno, ahí yo les voy a ayudar solo para que vayamos un poco más rápido. Entonces, el primero era el 2,4,6 tribromobenceno. Y bueno, ahí solo vamos a colocar cómo son supuestamente los números. Entonces, ahí, bueno, lo vamos a poner de otro color. Diríamos que este es el 1, que este es el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿verdad? Y de acuerdo con el nombre, entonces nos dice que es el 2,4,6. Entonces, ¿qué tiene de malo ese nombre? Pudimos llegar a la estructura, pudimos hacer la estructura, pero ¿qué hay de malo con ese nombre? ¿Qué es lo incorrecto? La numeración. Muy bien, ¿verdad? La numeración es lo incorrecto, ¿verdad? Ahí, pues hemos dicho que en el caso de los ciclos, asumimos que los sustituyentes pues van a tener las menores numeraciones posibles, ¿verdad? Entonces ahí la numeración correcta, pues tendríamos que escoger que alguno de estos bromos debería de ser el carbono número 1. Voy a colocarlo aquí, ¿verdad? Entonces, si este es el carbono número 1, este sería el número 2, este sería el 3, este sería el 4 y este sería el 5, ¿verdad? Entonces, el nombre correcto para ese inciso A, ¿cuál sería? Porque ahí nos pedían que lo corrigiéramos, ¿verdad? 1,3,5 Muy bien, tribromobenceno. muy bien. El nombre correcto sería 1,3,5 tribromobenceno. Muy bien. Bueno, entonces ese era el inciso A. Aquí le vamos a colocar el inciso A. Luego, en el inciso B, el nombre que nos están dando es el 3-hidroxinitrobenceno, ¿verdad? Entonces igual tendríamos el benceno.
Entonces ahí nos lo están llamando como un nitrobenceno, así que asumimos que de acuerdo con ese nombre, el grupo nitro estaría en la posición 1, diríamos que este es el carbono 1, ¿verdad? Y nos dicen que es 3, hidroxi, ¿verdad? Este sería el carbono 2 y este sería el carbono 3. ¿Qué tiene de incorrecto ese nombre? ¿Qué es lo que está incorrecto en ese nombre? El hidroxi. Ajá, ¿qué pasa con el hidroxi? Si es un alcohol, entonces la cadena no se debería llamar hidroxinitrobenceno, sino que nitrofenol. Ajá, muy bien. Entonces lo que está ahí es que hay un sustituyente, ¿verdad? Que le da un nombre. O sea que el sustituyente unido al benceno ya tiene un nombre, ¿verdad? Que es el de fenol. Muy bien. Más adelante vamos a ver que el fenol no es un alcohol, es un compuesto aromático, es decir, tiene el grupo H, pero su carácter, su forma, cómo reacciona, no está tan determinada por el grupo H como para ser considerado un alcohol, sino que el carácter que predomina ahí, pues es el carácter aromático, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí realmente quien debería de tener nuestra posición número 1, aquí debería de ser el hidroxi, ¿verdad? Porque este que tenemos acá, este sería el carbono número 1, carbono número 2 y este debería de ser el carbono número 3 porque este sustituyente unido al benceno ya tiene un nombre común, ¿verdad? Y entonces aquí este sería el 3-nitrofenol, ¿verdad? Sería el nombre para ese compuesto. El nombre correcto, ¿verdad? Porque ya tendríamos incluido, cuando el OH está unido al benceno, eso ya tiene un nombre que es fenol, y en la posición número 3 tendríamos al grupo nitro. Bueno, en el inciso C, entonces nos dicen el parametilbromobenceno, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos nuevamente el benceno y nos dicen que es el para, o sea que los sustituyentes están en posiciones 1 y 4, ¿verdad? Como habíamos mencionado, y es metil y bromo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hay varias cositas, ¿verdad? Que están malas en ese nombre. Como les repito, la estructura la podemos hacer sin problema, pero ¿qué estaría de malo en este nombre? ¿Qué tendríamos de malo? El metilbenceno porque sería tolueno. Muy bien. Uno parecido al ejercicio anterior, ¿verdad? Ya hay un sustituyente que unido al benceno le da, ¿verdad? Un nombre que es el de tolueno. Muy bien. Pero si no diera el nombre, hay otro error, ¿verdad? Y es el hecho que en la nomenclatura UPAC los sustituyentes se nombran por orden alfabético, ¿verdad? Entonces aquí, si no fuera que ya tiene este nombre de tolueno, igual otro error que estaría ahí presente es el que los sustituyentes no están, ¿verdad? En orden alfabético, pero muy bien. Este ya tiene un nombre, ¿verdad? O sea que este sería nuestro carbono 1, porque es el que le da, ¿verdad? El nombre de tolueno. 2, 3 y 4, o sea que sí es correcto que sea un para, solo que en este caso sería el para bromotolueno, ¿verdad? Sería el nombre para este. Muy bien. Y en el inciso D tenemos el 1,6 diclorobenceno, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tenemos nuestro benceno. Aquí tenemos, si decimos que este es nuestro carbono 1, entonces este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3,
carbono 4, carbono 5, carbono 6. Y aquí tendríamos el cloro. ¿Qué es lo que hay de error en este nombre? ¿Qué tenemos de error en ese nombre? Oh, está bien. No, No tiene ningún error. la numeración, creo. Sí. Muy bien, es la numeración, ¿verdad? Hemos dicho que los sustituyentes deben de tener la menor numeración posible, ¿verdad? Entonces, realmente no debimos de haber numerado en este sentido de las agujas del reloj, sino que debimos de haber numerado en el sentido contrario, ¿verdad? Este debería de ser el carbono número 1 y este debería de ser el carbono número 2, ¿verdad? Por lo que el nombre para este tendría que ser 1,2 diclorobenceno, ¿verdad? Aquí recordar que habíamos dicho que tenemos dos opciones posibles, ¿verdad? Nombrarlo así con las numeraciones o que podíamos utilizar ya estos prefijos que se utilizan. Este, por ejemplo, sería el ortodiclorobenceno. Ambos nombres están correctos, ¿verdad? Solo para especificar que podríamos haber utilizado cualquiera de los dos. Igual en este inciso C, ¿verdad? En este inciso C también hubiera estado correcto si ustedes lo hubieran nombrado como 1,4 bromotolueno. Y en el inciso C, en el inciso B, también hubiera estado correcto si lo hubieran nombrado como el metanitrofenol, ¿verdad? Ambos nombres estarían correctos para estos incisos. Para este A no se puede, ¿verdad? Porque habíamos dicho que estos prefijos orto, meta y para se utilizan únicamente para bencenos disustituidos, ¿verdad? Muy bien, los felicito porque hicieron los ejercicios, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a estos ejercicios o todo bien. Todo bien. Todo bien, bueno. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que se forman, ¿verdad? Estos compuestos que acabamos de hacer estos ejercicios de hacer sus estructuras y de corregir ciertos nombres, ¿verdad? Entonces, así como hemos mencionado que el benceno puede sufrir reacciones de halogenación, de nitración, de sulfonación, de alquilación de Friedel-Crafts y de acilación de Friedel-Crafts, también sus derivados, ya por ejemplo el tolueno ya es un derivado del benceno, ¿verdad? También puede sufrir esas mismas reacciones, ¿verdad? Que sufre el benceno. Y como ya hemos dicho, pues lo que ocurre es que si por ejemplo en esta reacción que estamos considerando aquí, ¿verdad? Que sería la reacción del tolueno con el ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, es decir, estamos hablando de la nitración, ¿verdad? En este caso del tolueno, pues ese grupo nitro, ya este carbono ya no tiene hidrógeno, ¿verdad? Porque fue la reacción que habíamos considerado antes. Ahora solamente son estos carbonos los que tendrían hidrógeno, ¿verdad? Entonces, este grupo nitro podrá sustituir a 3 posibles hidrógenos, ¿verdad? Porque ya decíamos cuántos bencenos disustituidos diferentes podemos tener. Podemos tener 3, ¿verdad? Entonces aquí lo interesante es ver que no se forman en igual cantidad los 3 isómeros, ¿verdad? Aquí podemos ver que de esta reacción del tolueno, de esta reacción de nitración del tolueno, si tuviéramos, por ejemplo, 100 moléculas de tolueno, 60 de esas 100 moléculas de tolueno se transformarían en ortonitrotolueno. Y únicamente 4 de esas 100 moléculas del tolueno se transformarían en metanitrotolueno, ¿verdad?
y 36 de esas 100, pues, se transformarían en lo que es el para-nitrotolueno, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una primera observación, ¿verdad? Que no se forman 33% de este, 33% de este y 33% de este para sumar el 100, ¿verdad? Sino que hay unos productos que son mayoritarios. Aquí lo podemos ver, se forma en mayor cantidad el orto y el para de lo que se forma del metra, ¿verdad? Entonces, cuando se ensayó, ¿verdad? Y se hicieron estas reacciones, se hicieron varias observaciones, ¿verdad? Una de ellas es que se observó que el tolueno reacciona 25 veces más rápido que el benceno. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿qué hay de diferencia entre el benceno y el tolueno? Pues ya hemos dicho, ¿verdad? Lo que tienen de diferencia es este grupo metil. Entonces quiere decir que ese grupo metil unido al benceno deberá de provocar algo que hace que este tolueno reaccione más rápido de lo que lo hace el benceno. Por lo que se concluyó de que este grupo metil es un activador, es decir, activa al benceno para hacer que este compuesto aromático, que este anillo, reaccione más rápidamente de lo que lo hace el benceno que no tiene este grupo metil, ¿verdad? Entonces, esta observación llevó a concluir esto, ¿verdad? A hablar de que hay ciertos sustituyentes que unidos al benceno lo activan, ¿verdad? Y la otra observación era esta que les mencionaba al inicio, ¿verdad? La mezcla de productos contiene mayoritariamente moléculas orto y para sustituidos, ¿verdad? Entonces ahí se habla de que hay sustituyentes que son directores orto-para. ¿Qué quiere decir eso? Que ese nuevo sustituyente que se va a unir lo dirigen, ¿verdad? Y por eso se llaman directores. Lo dirigen mayoritariamente hacia las posiciones orto y hasta las posiciones para y menos hacia la posición meta. Entonces la pregunta vendría ahí, ¿por qué? ¿Por qué son estos dos los que se forman mayoritariamente? ¿Por qué no se forman en igual cantidad? ¿Por qué se forma tan poca cantidad del meta? ¿Verdad? Entonces, esto se explica por el mecanismo, ¿verdad? Y por eso es que yo siempre les digo yo que los mecanismos, pues son, ¿verdad? Nuestra herramienta para poder entender el por qué ocurren de una forma u otra. Entonces, bien, estamos hablando de que pueden, como les decía yo, aquí si tuviéramos 100 moléculas de tolueno, entonces esto es bien importante, ¿verdad? Que por pequeño que sea el volumen que nosotros estemos utilizando de reactivo, en ese, por el número de Avogadro, ¿verdad? Que sabemos que en un mol hay 6.02 por 10 a la 23, son miles de millones de moléculas de tolueno, aunque el volumen sea bien pequeño el que tengamos, algunas de esas moléculas sufren un ataque orto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el par de electrones pi, que decíamos, ¿verdad? En el primer paso del mecanismo, aquí asumimos, porque ya vimos la reacción de nitración que usted ya sabe, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Que ya lo estudiaron, cómo es que se forma este ion nitrónio. Entonces, estamos partiendo del primer paso propiamente de la sustitución electrofílica aromática, ¿verdad? Entonces, asumimos que es el par de electrones pi en el ataque orto, pues van a formar este enlace sigma que mencionábamos con el carbono 2, ¿verdad? De manera que los dos sustituyentes quedan en las posiciones orto. Y ahí entonces se forma este intermediario que decíamos que era un complejo sigma y que tiene una carga positiva, ¿verdad? Ya lo habíamos considerado y habíamos dicho, ¿verdad? Este complejo sigma está estabilizado por resonancia, es decir, hay más de una estructura de Lewis válida para ese intermediario. ¿Qué pasa en el ataque orto? En el ataque orto, aquí si ustedes se fijan, pues está este de color verde, ¿verdad? Que nos hace notar de que no son equivalentes las tres
estructuras de resonancia para este intermediario, porque tenemos estas dos estructuras de resonancia donde el carbono que tiene la carga positiva en cada una de estas estructuras de Lewis es un carbono secundario, ¿verdad? Este carbono únicamente está unido a 1 y a 2 carbonos. Igual este carbono está unido únicamente a 1 y a 2 carbonos. Entonces, estas dos estructuras representan carbocationes secundarios, mientras que esta que tenemos aquí, de color verde, es un carbocatión terciario, ¿verdad? Este carbono que tiene la carga positiva está unido a 1, a 2 y a 3 carbonos, ¿verdad? Quizás se recordarán de orgánica 1. En orgánica 1 se les enseña, ¿verdad?, que hay un orden de estabilidad para los carbocationes, y los carbocationes más estables son los carbocationes terciarios, ¿verdad? Entonces aquí porque es lo que estamos diciendo es que la reacción de nitración del tolueno ocurre más rápido, ¿verdad?, que la del benceno. Y decíamos, en la reacción del benceno, el primer paso es el paso lento. ¿Por qué se acelera 25 veces entonces? Porque aquí, en el caso del tolueno, este primer paso es más rápido. ¿Por qué es más rápido? Porque está favorecido, porque se va a formar un intermediario que es más estable. Allá decíamos que ese complejo sigma era un intermediario inestable, ¿verdad? Porque perdía la aromaticidad. Aquí también se pierde la aromaticidad, porque este carbono pasa de tener hibridación sp2 a tener esta hibridación sp3 aquí, ¿verdad? Entonces se rompe la aromaticidad, pero esa pérdida está compensada por el hecho de que se forma un intermediario estable, ¿verdad? Que es el carbocatión terciario. Algo semejante ocurre cuando el ataque es el ataque para, es decir, cuando el grupo nitro se une al carbono 4, ¿verdad? Y aquí podemos ver las tres estructuras de Lewis para este intermediario cuando se da el ataque para, y podemos observar algo semejante, ¿verdad? Hay dos estructuras de Lewis que representan carbocationes secundarios, pero hay una que representa un carbocatión terciario, ¿verdad? Entonces, este ataque también va a estar favorecido porque implica la formación de un intermediario que no es tan inestable, ¿verdad? Porque está compensado, como les decía, la pérdida de aromaticidad con el hecho de la estabilidad, ¿verdad?, de ese carbono con carga positiva. Y esto ocurre en las sustituciones orto y para, ¿verdad? Y por eso es que decimos que los ataques orto y para son preferidos debido a sus estructuras de resonancia que incluyen un carbocatión terciario, ¿verdad? Y aquí estamos, bueno, vamos a observar este diagrama de energía y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces ya habíamos dicho, este primer paso que implica, ¿verdad?, la formación de este complejo sigma es un paso lento porque requiere que estos reactivos absorban energía, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver las tres gráficas, ¿verdad? Y el por qué decíamos que se había concluido que el grupo metil es un activador, ¿verdad? Es por el hecho de que, si ustedes se fijan, el hecho de que tengamos el metil unido al benceno, aunque el ataque sea meta, que no está tan favorecido, requiere menos energía ese ataque meta de lo que lo requiere el benceno. Y en el caso de los ataques orto y para, si nos fijamos, pues la cantidad de energía que se requiere es mucho menor, ¿verdad? Y por eso decimos, este tolueno va a reaccionar 25 veces más rápido que el benceno porque requiere menos energía para que la reacción inicie y se forme, ¿verdad?, el intermediario, ¿verdad? Y esta gráfica aquí de color verde, pues aplica tanto para los ataques orto y para. Como les decía, el caso del ataque meta no está tan favorecido como el orto y el para, pero está más favorecido de lo que está la reacción del benceno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en el ataque meta?
pues es la pregunta, ¿verdad?, que nos tendría que surgir después. ¿Por qué no está favorecido este ataque meta? Porque aquí cuando vemos, cuando este grupo nitro se enlaza al carbono 3 y consideramos todas las estructuras de resonancia, no se forma este intermediario más estable que mencionábamos en los ataques orto y para, que es el carbocatión terciario, ¿verdad? Es decir, en el ataque meta nunca la carga positiva queda en el carbono que está unido al grupo metil, ¿verdad? Y entonces los carbocationes secundarios no son tan estables, así que implica pasar de un estado estable, que es el de un compuesto aromático, a un intermediario que ha perdido la aromaticidad y que no es el carbocatión más estable, ¿verdad? Entonces, por eso es que este ataque está menos favorecido en comparación al orto y el para, pero aún el ataque meta reacciona más rápidamente de lo que lo hace el benceno, ¿verdad? El solito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O vamos bien? Vamos bien. No sé, los demás. ¿Los demás no tienen No, preguntas? Por ahora no, Lee. Por ahora no. Ok, muy bien. Entonces, como les decía, cuando ocurre la sustitución en la posición meta, la carga positiva no se deslocaliza, ¿verdad? Es decir, nunca queda en el carbono terciario. ¿Ocurre esto únicamente cuando es el grupo metil? No. En general, todos los grupos alquil, metil, propil, isopropil, etil, tienen el mismo efecto, ¿verdad? Que es el efecto activante. Para todas las reacciones, ¿verdad? No solo para la nitración. Aquí, por ejemplo, estamos considerando la bromación del etilbenceno. Siempre se forman los 3 isómeros, ¿verdad? Disustituidos, pero aquí nuevamente podemos observar que hay unos productos que se forman en mayor cantidad que el otro, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, si tuviéramos nuevamente 100 moléculas de etilbenceno, 38 de esas 100 moléculas del etilbenceno se transformarían en orto-bromo-etilbenceno. 62 de esas 100 se transformarían en para-bromo-etilbenceno y apenas una de esas 100 moléculas se transformaría, ¿verdad?, en meta-bromo-etilbenceno, ¿verdad? Entonces, los grupos alquilos estabilizan al benceno y lo vuelven más reactivo, ¿verdad? Es decir, lo activan, ¿verdad? Y lo que les mencionaba yo aquí, todos los grupos alquilos son sustituyentes activadores, hacen que el anillo aromático reaccione más rápido de lo que lo haría el benceno, y todos los grupos alquilos son orto y paradirectores, porque los productos mayoritarios van a ser siempre aquellos donde los sustituyentes se encuentran en estas posiciones, ¿verdad? 1,2 o 1,4, ¿verdad? Entonces, a este efecto, ¿verdad?, por el cual los grupos alquilos vuelven al anillo aromático más reactivo, se conoce como efecto inductivo, de que induce, ¿verdad? Porque los grupos alquilos podrían donar densidad electrónica al anillo a través de ese enlace sigma que tiene, ¿verdad?, entre el grupo alquilo y el benceno, ¿verdad? Y es esto lo que hace que el benceno sea más reactivo, ¿verdad? Porque en los grupos alquilos podrían donar, ¿verdad?, electrones a el anillo, y entonces al poder donar electrones al anillo, eso hace que la pérdida de la aromaticidad no sea tan drástica, ¿verdad? Porque podrían atraer anillos hacia podrían atraer electrones hacia el anillo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿son los grupos alquilos los únicos activadores? No. Hay otros activadores que son aquellos que tengan pares de electrones solitarios. También estos se ha observado que son activadores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el anisol,
Aquí lo podemos ver, ¿verdad? En el caso del anisol. Y era lo que les decía yo con lo de las estructuras, ¿verdad? Aquí, cuando les mencionaba, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando lo representemos, porque tenemos que tener claro quién es el átomo que está directamente unido al benceno, porque, bueno, no se los había mencionado en este entonces del problema, pero en el caso del mecanismo, si no vemos claro quién es el átomo que está directamente unido al anillo, podríamos perder de vista esto que estábamos mencionando, ¿verdad? Si por ejemplo aquí dijéramos que es el hidrógeno el que se une al benceno, entonces eso cambia a decir que es el oxígeno. Aquí en estas estructuras de Lewis a ustedes les hicieron falta, lo que pasa es que todavía no estamos en el mecanismo, pero les hicieron falta los pares de electrones solitarios, ¿verdad? Porque es lo que estamos considerando ahorita y eso sí tiene un efecto, ¿verdad? Al momento de pensar en el mecanismo. Entonces, bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, fuera el anisol y no fuera el tolueno? El que sufriera la reacción de nitración. Entonces, aquí lo que tendríamos que estar claros en aquellos ejercicios que hicimos la semana pasada, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De qué movimiento de electrones resulta cada una de estas estructuras de resonancia que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta estructura de resonancia proviene de que este par de electrones pi se convirtió en un enlace sigma, ¿verdad? Entonces, este carbono queda con una carga positiva porque pierde, ¿verdad? Uno de los electrones que estaba compartiendo. Aquí, si ustedes se fijan, entonces, para pasar de esta estructura de resonancia a esta, lo que ha ocurrido es que aquí lo podemos ver, el oxígeno tiene 2 pares de electrones solitarios, aquí únicamente tiene uno. Aquí el oxígeno está unido al carbono por solo un enlace, mientras que aquí está unido por 2, ¿verdad? Entonces, querrá decir que pasamos de esta estructura de resonancia a esta, porque el oxígeno dona un par de electrones para formar el enlace pi. Esta de aquí pasaríamos a esta, pero de esta también podríamos pasar a esta otra, ¿verdad? Si decimos que este par de electrones se deslocalizó hacia aquí, ahora la carga positiva está acá. Si este par de electrones se deslocaliza para acá, entonces la carga positiva nos queda acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta? Entonces, aquí la podemos ver que está en un recuadro verde. Esta estructura de resonancia es especialmente estable. ¿Por qué? Porque hay, no sé si lo vieron o no en Orgánica 1, pero están lo que se conocen como los contribuyentes mayores y los contribuyentes menores, ¿verdad? A la resonancia. Hay 4 factores, ¿verdad? Que nos permiten poder determinar cuál va a ser un contribuyente mayor con respecto a otro, ¿verdad? Y bueno, el primero es que esa estructura tiene el mayor número de enlaces covalentes, ¿verdad? La segunda es que esa estructura, que va a ser el contribuyente mayor, va a tener el mayor número de átomos cumpliendo con la regla del octeto. La tercera es que si hay algún átomo con carga negativa, va a ser más estable si esa carga negativa está sobre un átomo electronegativo. Y la cuarta es donde hay la menor separación entre las cargas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí más o menos tendríamos que estar claros, ¿verdad? De que en este caso, este carbono de aquí, ¿verdad? Porque si lo vemos entre esta y esta, la diferencia únicamente es, como les decía, este enlace pi, ¿verdad? Pero aquí ustedes tendrían que ver que este carbono está formando 3 enlaces. En este caso, el carbono está formando 4, ¿verdad? Por eso es que él no tiene la carga positiva, sino que quien la tiene en este caso es el oxígeno. Entonces, aquí podemos observar que se cumple esta que les mencionaba. El contribuyente mayor va a tener mayor número de enlaces. Aquí este carbono solo tiene 3. Aquí este carbono tiene 4. Para todos los demás átomos, el número de enlaces se mantiene igual. La única diferencia está en este, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? En este carbono lo que tiene es un sexteto.
Es decir, este carbono tiene 2, 4, 6 electrones a su alrededor. Por eso es que tiene la carga positiva, ¿verdad? Mientras que en este caso, este carbono tiene 2, 4, 6, 8 electrones a su alrededor. Entonces aquí nuevamente se cumple la segunda. Tiene mayor número de enlaces y tiene mayor número de átomos cumpliendo con la regla del octeto. Y por eso es que esta estructura de resonancia es especialmente estable, ¿verdad? Luego, otra cosa es que entre mayor número de estructuras o de híbridos de resonancia nosotros podamos representar, más estable es ese intermediario, ¿verdad? Ese compuesto, o en este caso este ion, que está siendo representado, ¿verdad? Entonces, si se fijan, para el tolueno, porque son diferentes los factores, ¿verdad? Que lo estabilizan, y eso es bien importante que lo tengan claro. Aquí, ¿qué es lo que lo que favorece, ¿verdad? Que la reacción se lleve a cabo más rápido? Es que se forman carbocationes terciarios, ¿verdad? Pero si se fijan, en todos estos casos, únicamente tenemos 3 estructuras de resonancia y ninguna de ellas plantea lo que estamos diciendo, que tenga un mayor número de enlaces o que tenga mayor número de átomos cumpliendo con la regla del octeto. No, aquí no se da ese caso. Lo que hace a estos ataques orto y para más que estén favorecidos es el hecho de que dentro de esas estructuras de resonancia hay un carbocatión que es estable, ¿verdad? Que es el terciario. Aquí, en esta reacción del anisol, lo que estamos considerando es que se forma una estructura de resonancia adicional y esa estructura de resonancia adicional es especialmente estable. Se forma esta cuando el ataque es orto y también cuando el ataque es para, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que nuevamente estar claros cómo se puede formar esta estructura de resonancia por el hecho de que en algún momento esa carga positiva está en este carbono que está unido al oxígeno. Entonces, como este carbono está deficiente en electrones, puede aceptarlo, ¿verdad? Los puede acoger porque él solamente tiene 6 y podría tener 8, ¿verdad? Entonces, como está deficiente y este es rico en electrones, entonces puede venir y donar, ¿verdad? Y se formaría entonces esta estructura que ya habíamos dicho, ¿verdad? Que es más estable porque tiene mayor número de enlaces covalentes y más átomos cumpliendo con la regla del octeto. En el caso del ataque meta, esto no se da, ¿verdad? Y por eso es que no está favorecido. Pero aquí hablamos, miren que en el caso de los grupos alquilo decíamos cómo es que los grupos alquilos se vuelven activadores. Decíamos, es debido a un efecto inductivo, porque los grupos alquilos podrían, y miren, estoy hablando de la palabra, estoy hablando de posibilidad, es decir, los grupos metilos podrían donar, los grupos alquilos, perdón, podrían donar electrones. No es que los estén donando, es que podrían. En este caso sí estamos hablando de que sustituyentes que tengan pares solitarios no es que podrían. O sea, yo les puedo decir, Carolina, présteme 10,000 lempiras. Entonces Carolina me podría decir, ¿verdad? Sí, Lick, yo podría prestárselo, pero tendría que esperar a que me paguen. O qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ella podría porque tiene la disposición, dijéramos, pero realmente no me los va a dar porque me dice, no, fíjese que tendría que esperarse a que me paguen, pero yo los ocupo hoy, Carolina, no, pero hoy no se los puedo prestar, pero ella podría prestármelo, ¿verdad? Diferente de una persona que diga, ah, sí, ya, ahorita te los doy, ¿verdad? Porque es que esa es la diferencia, ¿verdad? Los grupos alquilos no tienen pares solitarios, entonces ellos podrían donarlos porque el carbono va a ser menos electronegativo, ¿verdad? Entonces, podría ser que los donara, pero realmente como no los tiene, los pares solitarios no los dona. Podría, pero no los dona. Estos que sí tienen pares solitarios sí los donan, ¿verdad? Y por eso es que se puede dar esta cuarta estructura de resonancia. Y esta
no se habla de un efecto inductivo, sino que se habla de una estabilización por resonancia, ¿verdad? Que es provista por este nuevo enlace pi que decíamos que se formaba, en este caso, entre el oxígeno del anisol y uno de los carbonos del anillo, ¿verdad? En el caso del ataque meta, porque también no es que no lo ataquen, ¿verdad? Sí lo atacan, solo que ninguna de las estructuras de resonancia para el ataque meta coloca la carga positiva sobre este carbono que está unido al oxígeno. Entonces, como aquí este carbono tiene 8, aquí este carbono tiene 8 a su alrededor y aquí también. Entonces, el carbono no puede tener 10. El máximo que puede tener es 8. Y en estas estructuras de resonancia ya tiene esos 8. Entonces, aunque el oxígeno tenga pares solitarios, el carbono ya no tiene. Es como yo les digo, ¿verdad? Que les dijeran que, por ejemplo, ustedes alquilaran un cuarto cuando vienen aquí a Tegucigalpa, ¿verdad? Y en ese cuarto solo les cabe una cama unipersonal, una mesita y una silla, porque el cuarto no es muy grande. Entonces yo les podría decir, miren ustedes, fíjense que tengo una cama king, de esas más grandotas, ¿verdad? Que pueden haber, se la regalo. Y usted dice, puchica, sí, yo se la aceptaría, pero no tengo, o sea, mi cuarto. Entonces yo le digo, no, Lick, pero llévemela ya a Olancho, supongamos que ustedes fueran de Olancho, no, le digo yo. Es que yo se la regalo, pero para que la use aquí en Tegucigalpa. Entonces le estoy poniendo como esa condición, ¿verdad? Yo estoy dispuesta a regalarle la cama, pero tiene que ser aquí en Tegucigalpa. Y usted dice, no, en el cuarto en el que tengo, o entra la cama o entro yo, ¿verdad? Pero no podemos, porque es muy pequeño el espacio. Entonces, esto es lo que sucede aquí. El oxígeno sigue teniendo sus pares solitarios, pero el carbono no tiene en el ataque meta cómo podérselos aceptar, entonces no los acepta. Nos quedamos únicamente con 3 estructuras de resonancia. No es posible tener esta cuarta que decimos en estos casos, que además pues tiene esta característica de que es especialmente estable. ¿Alguna pregunta? ¿O vamos bien? Vamos bien. No, Ok, vamos bueno. bien. Entonces, como les decía, las formas resonantes muestran, ¿verdad?, que el grupo metoxi no puede estabilizar al complejo sigma cuando se da, ¿verdad?, esta sustitución meta, ¿verdad? Sí, en este caso el grupo metoxi, que así se llama en el anisol, es tan activante que no solo va a hacer que reaccione más rápidamente que el benceno, sino que incluso puede sustituir las posiciones de un solo, ¿verdad? Es decir, aquí es tan reactivo, activa tanto al anillo aromático, que si nosotros, y si se fijan, ya aquí ni se requiere, ¿verdad?, el catalizador. Si se recuerdan, para la bromación habíamos dicho, cuando hablábamos del benceno, que se requería la molécula de bromo y además se requería un catalizador como el bromuro de hierro 3, ¿verdad? Grupo metoxi unido al benceno lo activa tanto que incluso no requiere del catalizador para que la reacción se lleve a cabo. Y no solo no se requiere el catalizador, sino que además sustituye a 3 hidrógenos de un solo, ¿verdad? Y entonces, partiendo del anisol, en la reacción de bromación particularmente, podría formar al tribromo anisol, ¿verdad? Es decir, podría sustituir 3. Ya hemos dicho, si se recuerdan en la reunión anterior, decíamos, ¿verdad?, cuántas posiciones orto son posibles. Son posibles 2 posiciones orto. Si numeramos en el sentido de las agujas de reloj, este sería el carbono 2. Si numeramos en el sentido contrario, este sería el carbono 2, ¿verdad? Entonces, por eso es que sustituye a estos 2 hidrógenos, ¿verdad? Porque estos 2 hidrógenos son posiciones orto. Este que tenemos acá es el de la posición para, ¿verdad? Y por eso se sustituyen estos 3. Y aquí se los escribía. Un grupo metoxi es un activante tan fuerte que el anisol es rápidamente tribromado sin
un catalizador, ¿verdad? En ausencia de catalizadores. ¿Es el anisol el único que tiene, el único sustituyente que tiene pares de electrones solitarios? No. En el caso de la anilina, tiene un nitrógeno, ¿verdad? Y el nitrógeno tiene un par solitario. O sea que ocurriría lo mismo. O sea, si la carga positiva en el complejo sigma llega a estar en este carbono que está unido al nitrógeno, al estar ese carbono deficiente en electrones, podría, ¿verdad?, aceptar el par de electrones y se formaría la cuarta estructura de resonancia, que sería especialmente estable, ¿verdad? Entonces, en la anilina también se ha observado que reacciona con el bromo en ausencia del catalizador y también se forma, ¿verdad?, el producto tribromado, ¿verdad? Es decir, aquí no solo es el grupo metoxi, también el grupo amino, ¿verdad? Entonces aquí se los colocaba. La anilina reacciona con agua bromada, este bromo en agua, ¿verdad? Sin un catalizador, nuevamente, esto es importante, para dar la tribromoanilina. Entonces son activantes, ¿verdad? Superactivantes. Bueno, y aquí hay un resumen. Son estos únicos los dos, la anilina y el fenol. No, ahí hay otros grupos, ¿verdad? Como les decía, dentro de los activadores. De hecho, los grupos alquilos son los menos activadores. Hay otros activadores más fuertes que ellos, ¿verdad? Por ejemplo, las anilidas, que tienen un nitrógeno unido a un grupo carbonilo, o por ejemplo los éteres aromáticos que tienen estos grupos OR, ¿verdad? Como mencionábamos en el caso del anisol. Los fenoles también, ¿verdad? Tienen en el grupo H este oxígeno con pares de electrones solitarios. Las anilinas que estábamos considerando, e incluso los fenóxidos, ¿verdad? Entonces, todos estos van a reaccionar más rápido que el benceno cuando sufran las reacciones, ¿verdad? Por el hecho de que tienen estos pares de electrones solitarios y estos que, aunque no tienen pares de electrones solitarios, hemos dicho que también lo pueden activar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No, Oli. Ok, bueno, entonces hoy es un día de laboratorio. Como ya les había mencionado, en la universidad no tenemos, ¿verdad?, reactivos para poder hacer estas prácticas. Entonces, de teoría, dijéramos, esto es lo único que vamos a ver el día de hoy. Pero quería, para hacer la actividad, permítanme que la tengo que buscar. Yo creí que la tenía aquí la guía. Vamos a hacer un laboratorio demostrativo. O sea, no vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a observar un laboratorio demostrativo. Entonces, no quería desaprovechar las 3 horas. Así que le voy a compartir, solo déjenme abrir. Les voy a compartir la guía. Y les voy a explicar, ¿verdad?, qué es lo que van a hacer. Entonces, bueno, debería de estar viendo ahorita un archivo en PDF. Hola, Belkis, no me di cuenta cuando se conectó. ¿Lo están viendo? ¿Jóvenes? ¿O no? Sí, listo. Ok, Sí. bueno, aquí tenemos esta guía, ¿verdad?, que se llama Reconocimiento de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, ¿verdad? Entonces, recordemos que ya habíamos visto, ¿verdad?, cuáles son las características de los compuestos aromáticos. Los que no son aromáticos, pues, se clasifican como alifáticos, ¿verdad? Entonces, ya habíamos considerado algunos ejemplos de aromáticos, pues, el característico, ¿verdad?, que dijimos, es el benceno. Pero tenemos otros policíclicos, como por ejemplo el fenantreno, que también es aromático. Y luego tenemos alifáticos, ¿verdad? Los alcanos, que ya los hemos visto, los ciclos, pero recordemos que habíamos dicho que no todos los ciclos son aromáticos, ¿verdad? Es decir, tienen que cumplir con las características. Y por eso aquí les puse estas imágenes, ¿verdad? Todos los otros compuestos tengan dobles enlaces,
sean anillos o no los tengan y no sean anillos, entonces se clasifican como alifáticos si no cumplen, ¿verdad? Con estas reglas de la aromaticidad. Entonces, bueno, en primer lugar, antes de observar el video, tendrían que investigar, este sería el prelaboratorio, ¿verdad? Al menos dos diferencias, ¿verdad? Entre los hidrocarburos aromáticos y los hidrocarburos alifáticos. Pues ya mencionamos con respecto a las estructuras, pero aquí sobre todo es que investiguen propiedades físicas, ¿verdad? ¿Son insolubles en agua o son solubles en agua? ¿Tienen altos puntos de ebullición o tienen bajos puntos de ebullición, ¿verdad? Entonces esas son las que tienen que investigar. En esta demostración, lo que van a hacer, o sea, lo que hace el video es que compara las propiedades físicas y químicas de hidrocarburos. Recuerden que habíamos hablado de que el benceno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era un anuleno? Y habíamos dicho, los anulenos son hidrocarburos aromáticos, solamente contienen carbono e hidrógeno. Eso es bien importante, ¿verdad? Las dos muestras que ustedes van a observar en este video que se analizan son compuestos que solamente tienen carbono e hidrógeno, solo que uno de ellos es un compuesto aromático, el otro es un compuesto alifático, ¿verdad? Entonces eso es lo que van a observar, que se van a comparar las propiedades físicas y químicas de hidrocarburos. Aquí se me olvidó escribirlo, tendría que leerse, compare las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos aromáticos con respecto a las de los hidrocarburos alifáticos, ¿verdad? Lo que van a hacer en sí es observar, ¿verdad? Detenidamente los ensayos para la caracterización de hidrocarburos aromáticos y alifáticos en este enlace, ¿verdad? Entonces yo ahorita ya les voy a compartir el PDF, le hacen clic ahí y en cuanto le hacen clic, ¿ya están viendo el video o todavía no? No, ¿verdad? Todavía no. No, ok, bueno, entonces es que se quedó en el PDF y vamos a compartir. Bueno, ahí ustedes le hacen clic y tendría que haberlos enviado, bueno, no tendría, sino que los envía directamente a esta página de YouTube. Ahora sí ya lo están viendo, ¿o no? Sí. Ok, bueno, entonces si se fijan, es un video, ¿verdad? Por eso es un laboratorio demostrativo. Entonces esta es de una universidad y ahí está, ¿verdad? Entonces aquí bueno, ahorita no lo tengo, pero ahí Aromáticos y alifáticos. Para esta práctica vamos a necesitar los siguientes reactivos, como lo es trigo. Son unos colombianos, ¿verdad? Pero es una universidad colombiana y se nota, ¿verdad? Ahí en cómo hablan. Bueno, entonces ahí les van explicando, ¿verdad? Todo, quiénes son los reactivos, se los van mostrando, les van mostrando el equipo y todo el procedimiento, ¿verdad? Entonces, como no tenemos nosotros cómo hacer estas prácticas, pues anduve yo en la búsqueda y este fue el que más me parece que didácticamente hablando les permitiría tener una mejor aproximación, ¿verdad? Lo que son, y entonces aquí si se fijan, hay dos muestras, que es esta, la Q16 y la otra que ahí les van a decir cuál es el nombre, ¿verdad? Entonces ahí van a ir haciendo todos los ensayos, son 13 minutos. La idea es que como ya están ahorita sentados, bueno, espero yo que estén sentados, ¿verdad? Y no acostados, ya que están sentados frente a un dispositivo, pues no se levanten, sino que se queden observando el video para que lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces la idea es esa, que observen detenidamente los ensayos para la caracterización de hidrocarburos aromáticos y alifáticos, realizando las observaciones y anotaciones correspondientes, ¿verdad? No es solo ver el video, o sea, es como si ustedes pónganse que estuvamos en el laboratorio y que que ustedes asuman que quien está haciendo el video soy yo, que estamos ahí en la universidad. Entonces, ustedes hacen sus observaciones y hacen sus anotaciones. Van a presentar un reporte, ¿verdad? Entonces, aquí se los coloqué yo. Bueno, ya sabemos lo del reporte, ¿verdad? Tiene que tener una portada, tiene que tener una introducción, los objetivos que ya se los había mencionado,
los métodos y materiales, ahí si ustedes se fijaron en el video, les iba mostrando cuáles son, ¿verdad? Entonces, usted tiene que hacer la lista de cuáles fueron esos materiales que utilizaron y cuál fue ese procedimiento que se siguió para hacer esa actividad de laboratorio, ¿verdad? Luego usted va a tener que presentar sus resultados. Entonces, bueno, aquí los resultados, pues usted puede hacer dibujos o puede hacer capturas, como yo, ¿verdad? Que le puse pausa al video, pues le puede tomar fotos y las puede adjuntar ahí en el reporte o usted puede describirlo, ¿verdad? Recordemos que esto de los resultados pueden ser representaciones gráficas o pueden ser descriptivas, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, cuando la muestra Q16 se le calentó, se fundió y se convirtió en un sólido de color negro. Entonces usted me está describiendo qué fue lo que pasó o me pone la foto, ¿verdad? Pero con las fotografías tienen que tener cuidado, ¿verdad? Yo siempre les pongo ahí en los reportes, solo que algunos no han sido alumnos míos antes, que las fotografías tienen que llevar una nota al pie. Que diga qué es lo que se está observando, ¿verdad? Porque al final, yo siempre les digo, ustedes no piensen que el reporte me lo están haciendo a mí, porque me van a decir, ay, no, si la LIC vio el video y ella lo eligió, entonces ella ya sabe qué es lo que hay. No, usted no piense que me lo está presentando a mí, piense que se lo está presentando a la LIC Zoila o a la LIC Dinora, ¿verdad? Entonces que a través de ese informe ellas se tienen que dar cuenta de qué fue lo que usted observó, ¿verdad? Luego tienen que venir las conclusiones, ¿verdad? Es decir, algo tendríamos que haber aprendido después de haber observado el video, ¿verdad? Luego aquí, si se fijan, les aparece un cuestionario, ¿verdad? Que es que dice que deben responder las preguntas incluidas en la guía de laboratorio, pues cuáles fueron las preguntas, prelaboratorio, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos diferencias entre los hidrocarburos aromáticos y los hidrocarburos alifáticos? ¿Cómo van a hacer una investigación? Entonces tienen que colocar, ¿verdad? La bibliografía. Y entonces aquí les pongo yo, ¿verdad? Las referencias bibliográficas deben citarse siguiendo las normas APAS y para eso pueden utilizar este sitio que si se fijan también, si le dan clic, pues los debe de llevar a un sitio que es este sitio de acá, ¿verdad? Entonces, este sitio dice, aquí a ustedes le permite directamente, ¿verdad? Entonces, pues dependiendo de cuál sea la fuente que usted haya investigado, esto es más fácil que esto, no he encontrado, ¿verdad? Yo cómo generar una cita, pues fue un libro o una revista o un periódico o la enciclopedia o fue una página web. Entonces, suponga que fue una página web, entonces usted le hace clic aquí. Y esto es tan fácil que usted lo que le está pidiendo es que diga quién fue el autor de esa página web, en qué año se publicó, cómo fue el artículo, en qué fecha se recuperó. Ahí usted le daría copiar y pegar a la URL, ¿verdad? Que es esto de aquí arriba. Y le da copiar y lo pega aquí y le dan clic aquí y les genera, ¿verdad? La ficha directamente, de manera que pueden hacer y ya colocarlo ahí, ¿verdad? En su reporte. Bueno, ¿hasta cuándo tienen para hacer este reporte? Pues hasta el otro martes, ¿verdad? Seguimos las mismas normas como si estuviéramos presencial. Tienen una semana para presentar el reporte. Yo de verdad se los digo, yo quisiera que vieran el video ahorita. Recuerden que hoy es martes y que el horario nos dice que hoy Orgánica 2 es de 8 a 11. Entonces no se van a hacer otra cosa. Que nos vamos a desconectar ahorita, pero quédense observando el video, perdón. Ahorita ya les voy a compartir la guía, permítanme, para que ya la puedan directamente desde aquí abrirla y me confirman si la pueden abrir, ¿verdad? Porque si no, se las mando por correo si acaso fuera necesario. Ahorita. Bueno, aquí se los acabo de poner en el chat. Solo me confirman, por favor, si lo pudieron abrir, si lo pueden abrir. Sí, yo lo pude abrir. Sí, ok, muy bien. Las demás, o por lo menos denle ahí copiar, ¿verdad?
y lo pegan en algún lado y de ahí tratan de abrirlo. Bueno, entonces eso es lo que deberían de quedarse haciendo desde aquí hasta las 11. Y este es nuestro primer laboratorio. ¿Alguna Ya, pregunta? descargada. Muy bien, gracias, excelente. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, Lili. No. Bueno, pues entonces gracias por haberse conectado el día de hoy y